no quiero que suene minimizar la charla, pero vamos a hacer un paseo por las imágenes y el rol que estas tienen sobre todo estos dos lugares en particular, que es el trauma, perdón, y el accidente vascular encefálico, que son probablemente las dos cosas más importantes que hay que tener bien claro para el manejo y cómo pedir los estudios y el rol de los estudios, ¿no? Entonces, déjenme poner... Vamos a partir de algunas definiciones. Cuando uno habla en escala de grises en tomografía computada, tiene que referirse a la densidad, ¿ya? Porque eso es lo que se mide la densidad respecto al agua. Eso es lo que mide la unidad de Hounsfield, que es la unidad de medición de tono de gris que ocupa un TAC, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de hipodenso, es en general respecto a la sustancia gris. Y aquí pueden ver que tienen un área hipodensa, ¿no es cierto?, más negra, que el resto del parénquima en un paciente con infarto maligno de arteria cerebral media. Aquí esto también es hipodenso, pero es de una densidad distinta a esta de acá. Esta densidad es igual a la densidad de la grasa subcutánea, ¿ya? Y eso es densidad de grasa que, si es que uno ocupa las ventanas habituales de stroke, puede parecer como aire, pero ocupando una ventana de partes blandas nos damos cuenta que la densidad de esto es idéntica a la de la grasa subcutánea, por ende esto es un lipoma del sistema nervioso central, y lo que es más negro, más oscuro es el aire, ¿ya? El aire que está al exterior de la cabeza de un paciente lo podemos ver al interior del cráneo, en este caso es un neumoencéfalo postquirúrgico en un paciente con una craniotomía, pero pueden haber neumoencéfalos posttraumáticos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fractura de la base del cráneo y compromiso de celdillas etmoidales o mastoides. Cuando hablamos de hiperdenso, el otro lado, hablamos de más blanco o más gris, o un gris más claro respecto a la corteza, y aquí tenemos densidad de sangre, ¿ya?, que es alrededor de los 60 unidades de Hounsfield, para que se hagan una idea, ¿ya? Esto está en este caso en el espacio subaracnoideo, en un paciente con hemorragia subaracnoidea. Tenemos densidad de calcio, ¿ya?, que eso es muy parecido a la del hueso, que eso está alrededor de las 400 unidades de Hounsfield. En un paciente con una calcinosis estriatodentopalidal, da lo mismo, eso es solo para que sepan que tiene calcificaciones anormales en el cerebro. Y está la densidad metálica, que es esto que es tan denso que genera estos artefactos de endurecimiento de rayo que hace que se pierda toda la información que está alrededor, porque simplemente los fotones no pueden pasar por acá, y en este caso es platino, que es secundario a unos coils para tratamiento de un aneurisma de arteria comunicante arterial con una unidad de Hounsfield que rondea los 20.000. Y cuando vean algo así, eso es metal. Ahora, cuando hablamos de hemorragia, también hay que compartimentalizar dónde está la hemorragia, si está en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto?, si está en el parénquima cerebral, con un hematoma parenquimatoso, o si está fuera del parénquima cerebral, o una hemorragia, lo que se llama extracción. Entonces, con eso en mente, ya habiendo limpiado algunos conceptos bien básicos, vamos a empezar a hablar un poquito de trauma encefálico. Trauma encefálico, la imagen de indicación para un paciente con TEC que cumpla los requisitos, y eso no los vamos a tocar ahora porque tiene una clase de TEC más en profundidad. No vamos a hablar de todos los criterios ni las reglas de los canadienses o de los europeos o de los estadounidenses de cuándo pedir un TAC. Pero si es que van a pedir un examen, el examen de elección en un paciente es el TAC por su rapidez, por su disponibilidad y por la utilidad que tiene en la toma de decisiones inmediata en un paciente con trauma encefalocraneal. ¿De qué se compone un protocolo de TAC? Se compone de una adquisición axial, en reconstrucción con algoritmo de partes blandas. Una cosa es el algoritmo que se ocupa y el otro es la ventana que uno ocupe. Esto es un algoritmo de partes blandas con una ventana de parénquima cerebral, que eso está alrededor de lo que se llama el ancho y largo de ventana de 40-40. Esta adquisición axial nos permite mirar el cerebro en distintos ejes, ¿ya?, entonces en sagital y en coronal, cosa de poder tener una mejor evaluación de aquellas superficies que pueden quedar escondidas en axial, buscando lesiones que son bien características en un trauma, que ya las vamos a discutir después. Fuera de eso tenemos un segundo tipo de reconstrucción, que es la reconstrucción con algoritmo óseo, ¿ya?, que es una reconstrucción de bordes bien definidos que permite definir la cortical
y el patrón trabecular al interior por ejemplo, la calota, en este caso del cráneo, y que esos hay que mirarlo ambos en ventana ósea y ventana de pulmón o de aire, que lo que nos permite esto es, uno, evaluar la indemnidad de los senos, pero sobre todo la presencia de burbujas de gas al interior del cráneo y que transforme nuestro paciente en un paciente de TEC simple a TEC abierto, ¿ya? Si es que hay gas en el cráneo, eso se asume al interior del cráneo, eso se asume en TEC abierto. Y finalmente están los reformateos tridimensionales, en que nos muestran una especie de renderización de superficie del cráneo, cosa de poder ver bien la presencia o ausencia de fracturas de cráneo, el grado de presión o conminución de una fractura de cráneo, que eso es importante para la toma de decisión quirúrgica. Es bien importante saber en estos reformateos de superficie que no toda línea que yo vea en el cráneo va a ser una fractura. Esto es un paciente que viene con un trauma encefalocraniano, tiene una contusión de parte plana, que pueden ver que tiene un aumento de volumen focal. Debajo de ese volumen focal tiene una línea que no es normal. Aquí está la línea de la sutura, ¿no es cierto? Que eso es una línea normal, una anatomía normal. Y esto es una línea que no tiene su correspondiente al otro lado, así que ya existe una asimetría, y cuando le hacemos ese reformateo de superficie es mucho más fácil ver la extensión y morfología de esa fractura lineal no deprimida sin diástasis del hueso occipital. Distinto a este paciente que venía por un golpe en la región frontal, sin aumento de volumen, de baja energía, pero que tenía esta línea aquí, que al mirar acá podemos ver que es nada más que un osículo intrasutural, que eso es una variante anatómica, en el aspecto más caudal de la sutura parieto-occipital y su componente temporo-occipital. Así que eso sí nos sirve diferenciar lo que es una fractura de una pseudofractura. Los hematomas subdurales hay que reconocerlos por su ubicación y forma, ¿ya? Los hematomas subdurales son probablemente la lesión más común postraumática en el cerebro, sobre todo en pacientes de mayor edad, ¿ya? Que son más susceptibles por la rotura de venas puente o por la fragilidad que tiene el componente intradural de las venas que tienen. Y como reconocemos un hematoma subdural, es una lesión que está por fuera del encéfalo, este es el encéfalo, ¿no es cierto? Este es el hemisferio cerebral, esta lesión está por sobre, está entre el hueso y el encéfalo, ¿no es cierto? Pero es una lesión que tiene una morfología crescéntica, ¿sí? Y que sobrepasa las líneas de la sutura, pero no puede pasar la línea media porque ahí están los pliegues durales. Sobrepasa las suturas porque no depende del anclaje perióstico, pero no puede pasar los pliegues durales porque es subdural, como dice su nombre, está limitada por la dura, ¿ya? Puede coexistir con hemorragia subaracnoidea y otras lesiones en traumas más graves, y puede ser tanto supratentorial, por sobre el tentorio, como infratentorial. Aquí está la línea del tentorio en un corte coronal, podemos ver que sigue la línea del tentorio, que es un pliegue dural, y este es un hematoma subdural infratentorial. Los hematomas epidurales, por el otro lado, en general se asocian a un rasgo de fractura. Este paciente con un golpe en el hueso frontal, que tiene un rasgo de fractura, tiene el aumento de volumen de partes blandas acá, y tiene esta lesión hiperdensa biconvexa, que sobrepasa la línea media. Pero recuerden que el hueso frontal no tiene una sutura en línea media, a diferencia del parietal, que tiene la sutura sagital superior. La sutura metópica se cierra, por ende no hay un anclaje perióstico acá. El epidural es equivalente a un hematoma subperióstico en la cara interna del hueso, así que no puede pasar la línea media por sobre el pliegue dural, que es este de acá. Así que esa es la morfología típica de un hematoma epidural. El sitio más típico o más conocido probablemente es en la convexidad, en la escama temporal. Esta es la escama temporal, por ser un lugar mucho más proclive a golpes, la cara lateral del cráneo, y aparte porque en esta escama temporal va una ramita de la arteria meningia media que se puede lacerar fácilmente. Entonces, aquí tenemos un TEC abierto, y tenemos dos pequeñas burbujas de gas, tenemos un hematoma subdural acá, y aquí tenemos un hematoma biconvexo que no pasa la línea de la sutura que está aquí, y se asocia a este rasgo de fractura en la escama temporal que se extiende al hueso parietal. La morfología clásica de un hematoma epidural. ¿Y por qué hacer énfasis y diferenciar uno del otro? Porque
Un hematoma epidural puede partir de este tamaño, ¿no es cierto? Una pequeña fractura, el aumento de parte blanda, un pequeño hematoma, ¿ya? Que no puede pasar desapercibido, sobre todo si tiene una fractura y un trauma de alta energía, porque estos son hematomas arteriales y la siguiente imagen que ustedes vean de este paciente puede ser esta, ¿ya? Crecimiento rápido por sangrado arterial en un continente restringido, ¿no es cierto?, que es el cráneo, por ende síndrome de hipertensión intracraneana y deterioro clínico con alto riesgo de coma y eventualmente muerte. La línea media, y que todos sabemos que es la desviación de línea media, pero hay que saber cómo medirla y según quién, ¿no es cierto? Hay varias maneras de medirla y varios lugares donde medirlo. Está la normativa de la Academia Americana de Trauma, que pide el diámetro biparietal, que ese se divide por 2, lo que nos da nuestro punto medio, y se le resta el segmento corto, y con eso yo voy a tener cuánto desviado está, y la Academia Americana de Trauma sugiere medirlo en la región de los forámenes de Monro para eventual riesgo de atrapamiento ventricular. Distinto como lo mide la Academia Americana de Neurología, que basado en un artículo del año 86, se mide en la glándula pineal. Entonces hago el mismo sistema del diámetro biparietal partido por 2, que me da mi línea media, eso le resto el segmento corto y eso me da la diferencia de desviación de línea media en la pineal, siendo el número mágico 5 milímetros. Si mi paciente tiene menos de 5 milímetros de desviación, no tiene tanto riesgo de compromiso de conciencia. Existen otros que se ocupan para algunos trabajos, que es dibujar una línea media, ¿ya? Entre un poquito al ojo, siguiendo la línea de la dura madre, y a eso tirarle el segmento corto y ver cuánto se desvía en el lugar que esté más desviado, que puede ser el septo pelúceo en este caso, puede ser cualquier estructura de línea media, pero en general la normativa es la pineal o el foramen de Monro. Y el problema de esto es que la hoz tiende a tener un trayecto oblicuo hacia posterior, así que realmente juntar la parte anterior con posterior de la hoz realmente no representa la división simétrica de ambos hemicráneos. Breve excepción a cápite en niños, ¿ya? Los niños son, mientras más chicos, es muy difícil que generen una energía suficiente para golpearse el cráneo de una manera tal que permita una lesión de esta magnitud. ¿Ya? Esto es una guagua de 5 meses que, según la historia, se cayó de la cuna, pero llega con este gran hematoma subgaleal, y no solo eso, sino que una fractura deprimida de hueso parietal. Estas son las suturas abiertas, que es esperable a la edad de 5 meses, ¿no es cierto? Todavía no se cierran las suturas craneanas. Y para que se haga una idea, suturas abiertas, ¿no? Eso es normal. Y tiene esta tremenda fractura con algo de diástasis y depresión en el hueso parietal, que eso es imposible que lo haga un niño en forma espontánea cayéndose de la cuna por la energía que puede generar ese movimiento. Así es que ante la discrepancia entre la historia del accidente y la magnitud de la lesión, hay que sospechar trauma no accidental, también llamado maltrato infantil. Y eso tiene que ser el médico de la urgencia o el radiólogo de la urgencia el que levante la alarma, y ese niño no se puede ir de alta con su familia sin una evaluación por asistente social, y ojalá encontrar al responsable, que no siempre son los padres, sino que puede ser alguien que lo cuide, ¿ya? Pero dar de alta a un niño con sospecha de maltrato puede significar que la siguiente ingreso al hospital ya venga con un trauma discapacitante o incluso con riesgo de muerte. Las contusiones parenquimatosas son áreas hemorrágicas mal definidas, más habitualmente en superficies rugosas como la base del cráneo, y el polo temporal, donde hay laceración y daño del parénquima contra bordes libres de hueso. En este caso, por ejemplo, la contusión parenquimatosa está acá y el golpe con la fractura es en el lado opuesto. Eso se llama lesión por contragolpe. A la larga, estos son por movimientos del encéfalo en un trauma de alta energía sobre una superficie rugosa que genera un daño y maceración del tejido con eventual hemorragia y edema. Daño axonal traumático hay que conocerlo porque cualquier vez que tengan un TAC de cerebro en un paciente con compromiso cualitativo con bajo Glasgow y un TAC de cerebro normal o con pocas lesiones, hay que sospechar que no tenga un daño axonal traumático o daño axonal difuso. Que el TAC no es muy bueno viéndolo, pero en este caso tiene una lesión subcortical hemorrágica y una hemorragia en lugares profundos, un paciente con trauma, que aparte tiene algo de edema cerebral difuso, pero la real magnitud del daño lo ve la resonancia magnética, donde se ven más focos de hemorragia
más focos de hemorragia aquí. Podemos ver que no es solo eso, sino tiene compromiso del cuerpo calloso, compromiso del puente, compromiso de otras zonas del lóbulo temporal, aparte de hemorragia subaracnoidea en los surcos, aquí en una secuencia FLAIR. Esto no es mucho más lo que vamos a hablar de resonancia por tiempo en este tipo de escenarios, pero ante la duda, un paciente con un buen TAC y un mal Glasgow, eso es daño axonal traumático, hasta que les demuestren lo contrario, siempre y cuando no esté mediado por sustancias. El real daño puede ser muy marcado con avulsión y daño isquémico y hemorrágico de estructura de la línea media, como el cuerpo calloso, por el movimiento que tiene el encéfalo y la tracción que sufre sobre el margen libre de la dura madre, lados del cerebro. Ahora ya, habiendo hablado un poquito de los patrones de trauma y algunas asociaciones con ello y sabiendo que van a tener una clase más dirigida a ella, vamos a pasar a neurovascular, que no solo es la primera causa de morbilidad, o sea, de mortalidad en Chile, habiendo sobrepasado al infarto al miocardio, sino que además es uno de mis temas favoritos. Entonces, ¿qué es el protocolo de estudio vascular por TAC? Es básicamente el angioTAC. El angioTAC se compone de un TAC sin contraste, de un TAC en fase angiográfica, que es distinto a un TAC con contraste, porque requiere una inyección con una inyectora, no puede ser una inyección manual, en que el grueso del contraste esté en las arterias, ¿ya? Eso nos va a permitir opacificar muy bien la parte arterial y comparen la opacificación de las arterias del polígono de Willis en esta fase versus el post-contraste, en que ya no hay tanto contraste, sino que hay contraste diluido o recirculación de contraste. Esto es una adquisición volumétrica que fuera de eso permite hacer reconstrucciones en distintos ejes para ver arterias como la arteria pericallosa y las arterias cerebrales anteriores en su extensión real, las arterias cerebrales medias, ¿no es cierto? Y los segmentos proximales de A1 en una proyección angiográfica habitual, y podemos hacer estas reconstrucciones tridimensionales del árbol vascular para tener una idea de la anatomía completa de la vasculatura intracerebral y buscar algunas lesiones como focos de estenosis o lesiones tipo aneurisma sacral. ¿Cuál es el rol de las imágenes en AVE isquémico? El principal es descartar hemorragia, evaluar la extensión, infartos muy extensos que contraindiquen terapia y eventualmente descartar simuladores que pueden ser hasta un 10% en consulta de urgencia. Tiene otras aplicaciones como el sitio de oclusión arterial para planear tratamiento, predecir la extensión final del infarto también para saber pacientes que tengan tejido disfuncionante pero rescatable, lo que se llama la penumbra isquémica, versus pacientes que solo tengan un core isquémico o un núcleo isquémico, que eso ya es tejido irreversiblemente dañado, y podemos contribuir en el estudio etiológico buscando lesiones de grandes vasos, ateromatosis, sobre todo en las bifurcaciones carotidas, y ateromatosis intracraneal. Pero aquí no está el rol confirmatorio del TAC, y sobre todo en la toma de decisiones. No necesita confirmar el infarto, necesita descartar alternativas para poder proceder rápidamente a terapia. ¿Ya? Y el rol de las imágenes va a depender muchísimo del escenario donde yo me voy a desenvolver. Si estoy en y por eso, pero en general, lo que es común a todos es que en un paciente con un AVE isquémico, la primera cosa a descartar es que no sea un AVE hemorrágico, cosa de poder dar trombolisis si está en periodo de ventana. ¿Ya? Esa es la gran máxima de las imágenes. Y eso se puede hacer sin ningún problema con un simple TAC sin contraste. ¿Ya? Ahora hay escenarios distintos de mayor complejidad. Ahora, ¿qué tan buenos somos descartando hemorragia? La sensibilidad es prácticamente un 98-100% del TAC en las primeras 12 horas. O sea, si no tiene hemorragia en el TAC, eso no es un AVE hemorrágico. ¿Ya? La resonancia funciona también, pero es un examen mucho menos asequible. No todos los centros tienen resonancia las 24 horas y los resonadores no están presentes en todos los hospitales a lo largo del país. ¿Ya? Pero si es que queremos descartar hemorragia, la secuencia CELO es esta secuencia que se llama T2 gradiente, en que los hematomas se van a ver con esta baja señal, y tiene una sensibilidad y especificidad al menos equivalente a la del TAC. De simuladores, el TAC es bueno descartando simuladores, como este paciente, que todos estos pacientes llegaron con código stroke, pero vemos el TAC sin contraste en que, más que hipodensidades, ¿ya? Son lesiones nodulares acá y acá, y terminó siendo un paciente con metástasis cerebrales en un cáncer de mama, debutando.
Este paciente llegó también, código stroke, hemiplegia izquierda, y vemos que esto no solo no es hipodenso, no se pierde la corteza, ya vamos a discutir los signos, sino que tiene efecto de masa y refuerza con el uso de contraste en un paciente que está debutando con un glioblastoma, que es el tumor maligno más frecuente del encéfalo. O este paciente también una masa cerebral con efecto de masa, pero esta lesión no está en el parénquima, sino que está en las meninges, un gran meningioma que se debutó con un simulador de stroke. Brevemente, la resonancia magnética es mucho mejor para descartar simuladores por la capacidad que tiene de ver cierto tipo de lesiones que el TAC es ciego, en este caso una encefalitis herpética con compromiso del giro recto y del polo temporal, dos territorios vasculares que son distintos. Una amnesia global transitoria, que es un cuadro clínico muy típico, pero que puede presentar estos pequeños focos de restricción a la difusión en el hipocampo. Pacientes que pueden debutar con síntomas focales y encefalopatía, lesiones transitorias del esplenio que tienen muchas causas, pero que el TAC no va a ver. Un paciente con crisis convulsiva y cambios postdictales de la corteza cerebral, ¿ya? Y de una parálisis de TOD. Un trombo en un seno dural que puede restringir a la difusión, depende en qué fase esté. Y paciente en quimioterapia con hemiplegia derecha que tiene esta área mal definida en difusión. Y finalmente es un paciente con leucemia con manejo de metotrexate intratecal que puede ser una causa de simulador de stroke. Eso solo para mostrarle que hay varias otras, pero esencialmente lo que uno quiere descartar es algo grosero cuando está contra el tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que cambió el juego? ¿Por qué le estamos dedicando tiempo al abisquémico cuando antes era un eterno olvidado en las charlas de neurovascular? Es porque hoy en día tenemos la capacidad de abrir arterias al interior del cerebro con una alta tasa de efectividad y con muy buenos resultados a largo plazo, o sea, a corto y largo plazo. ¿Qué es eso? Este paciente llega con una hemiplegia completa, parálisis facial izquierda, pueden ver que esta arteria que debiese seguir hasta acá está amputada en este sector, que es lo que podemos hacer hoy en día. Podemos subir un dispositivo, un stent retriever que se llama, que es un stent que viene adosado a una guía, no dejamos el stent puesto, sino que lo ocupamos como jaula o como caja, lo abrimos a lo largo de la oclusión, después lo retiramos y podemos repermeabilizar en procedimientos que duran de 30 a 40 minutos. Podemos repermeabilizar la arteria con una alta tasa de efectividad y esto es lo que podemos sacar de la arteria adentro. O sea, hoy en día podemos curar el AVE isquémico por oclusión de grandes vasos. Y eso fue un cambio completo en la manera en que nos aproximamos al AVE isquémico. Entonces, dependiendo de donde yo voy a trabajar o el ambiente en el que me voy a desenvolver, es lo que yo le tengo que pedir a mis imágenes. Si estoy en un centro en que tengo solo trombolisis endovenosa, a mí me interesa tener un TAC sin contraste que me descarte hemorragia y me descarte un infarto extenso. ¿Hay alguna información sobre que la resonancia magnética puede saber si es que no conozco el tiempo de inicio? Porque esto lo puedo hacer solo dentro de las primeras 4 horas y media de instalación de síntomas, pero necesitaría solo un TAC sin contraste. Si es que tengo un centro que tiene la capacidad de hacer trombectomía mecánica, lo que tengo que saber, o derivar a trombectomía mecánica, tengo que documentar que no tenga un gran infarto, ¿ya? Que tenga una oclusión arterial proximal, y para eso es el angioTAC. El angioTAC me va a mostrar el sitio de oclusión con alta especificidad. Si es que tengo capacidad de derivación a un centro y estoy fuera del periodo ventana o ventana extendida, que son pasado las 6 horas y dentro de las 24 horas para trombectomía, yo necesito un poquito más de información, que eso es saber que no hay hemorragia, pero necesito saber que mi infarto sea menos de 70 cc. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y que no solo sean 70 cc, sino que además tengan un tejido viable para rescatar. Y eso lo puedo hacer con estudios de perfusión. Hay un software automatizado también que puede hacer el análisis, pero cualquier software de perfusión nos puede ayudar a diferenciar qué es tejido muerto de tejido rescatable. Y si no, lo puedo hacer con una difusión en resonancia magnética en que puedo medir este volumen, y si tengo un infarto pequeño en un gran déficit neurológico, yo sé que tengo lo que se llama una penumbra clínica por la discrepancia entre un infarto pequeño y un gran déficit. Ahora, ¿cuáles son los signos precoces en TAC?
están determinados por, los vamos a ver en detalle, son la cerebral media hiperdensa, la pérdida del núcleo lenticular, la pérdida de la ínsula y la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Esos signos no son particularmente buenos para la confirmación diagnóstica, ya con una sensibilidad cercana al 70%, pero yo no necesito confirmar el diagnóstico. Lo que necesito es descartar hemorragia, porque a estos pacientes, si están en periodo de ventana, hay que darle, y no tienen contraindicación, hay que darles trombolisis endovenosa. La arteria cerebral media hiperdensa, esto un poquito de perogrullo, pero solo vale para oclusiones de arteria cerebral media. Su sensibilidad es hasta 60, puede llegar hasta 80%, pero va a depender siempre de la composición del trombo. Hay trombos que son hiperdensos y otros trombos que no. En general, los trombos cardíacos y secundarios de disección arterial son densos, y los otros trombos más fibrinógenos, con más fibrina y más pobres en células, tienden a ser isodensos, por ende no se ven. Es altamente específico en el setting de infarto. Vale también para el punto hiperdenso, si es que es una rama que viene ascendiendo en la ínsula, ya sea para la arteria cerebral media o la arteria cerebral posterior, y tiene también un valor para la arteria basilar para pacientes con compromiso de conciencia, en que esto puede hacer sospechar que no tengan una trombosis basilar, pero su rendimiento es un poquito menor por artefactos de la fosa posterior con TAC. El borrado de la ínsula, si yo lo veo, es daño irreversible en TAC. Eso no se considera tejido rescatable ya, porque ya tiene suficiente agua para que traduce un daño irreversible a la neurona. Su sensibilidad no es muy alta, pero tiene una alta especificidad en pacientes que tengan una oclusión arterial proximal. Por supuesto, no es válido para otros territorios que no irrigan esa zona. Y la pérdida de la diferenciación es el signo más tardío, ¿ya? La corteza aguanta mejor, ya vamos a ver por qué, que la sustancia gris profunda. Y la especificidad es alta, pero su sensibilidad es bastante baja. Aquí se dice, si yo voy a mirar un estudio por sospecha de infarto, tengo que ponerlo en la ventana adecuada, lo que se llama la ventana de infarto, porque comparen esto, que es la ventana estándar de la cual salen los estudios habitualmente de un tomógrafo, versus la ventana dedicada, en que se hace lejos más sencillo encontrar esa pérdida de la densidad de la cola del putamen, que aquí puede pasar desapercibida a un ojo con menos entrenamiento. Entonces es importante ajustar los parámetros de la ventana al famoso 40-40 o 35-35, que es considerado la ventana de stroke, para maximizar la diferencia entre la corteza y la sustancia blanca subyacente, o la sustancia gris y la sustancia blanca. El score de Aspects, que brevemente mencioné antes, es una escala semi-cuantitativa, ¿ya? No es cuantitativa, sino que es semi-cuantitativa, en que divide el territorio de la cerebral media en distintos territorios, que son el caudado lenticular, la ínsula, la cápsula interna, y 3 niveles a nivel de los ganglios basales y otros 3 niveles a nivel de los ventrículos. Entonces, por cada punto que yo pierdo, ¿ya? Por cada lugar que esté hipodenso, yo voy perdiendo un punto, y se acepta que un buen aspect es de 7 para arriba, un mal aspect es de 3 para abajo, y hay aspects intermedios que son sujetos a discusión, en general cuando son entre 3 y 5. Y 6 queda, dependiendo de la agresividad del equipo, en general tendemos a tratar a pacientes con aspect 6. Ahora, no es cuantitativo porque el volumen de este punto es mucho menos que el volumen de ese punto. Por ende, no es sinónimo de volumen, pero da una idea de la extensión del infarto. El TAC también sirve para seguir la transformación hemorrágica, sobre todo en pacientes que son tratados con trombolíticos, y se divide en petequiado hemorrágico, no confluente, petequiado hemorrágico confluente, hematoma parenquimatoso tipo 1 cuando compromete menos de un 30% del tejido infartado, y hematoma parenquimatoso tipo 2 cuando es más de un 30% del tejido infartado, y este es el único que efectivamente es sinónimo de un peor outcome clínico. Todos estos otros tienen mejor tasa de recuperabilidad. El angioTAC para encontrar la oclusión arterial proximal es extraordinariamente bueno, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que saber. Extraordinariamente bueno. Y sí nos sirve para seleccionar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de trombectomía, y si es que tienen mucha carga de trombo, tienen más riesgo de transformación hemorrágica, lo cual puede hacer reconsiderar en algunos casos el uso trombolítico o no. Si yo quiero ver el largo del trombo, tengo que ver la fase tardía. No me sirve la fase arterial porque aquí yo sé que el trombo parte aquí, pero en la fase tardía veo que el trombo llega hasta acá porque se han llenado las arterias por rutas colaterales. ¿Dónde están los falsos negativos?
que pueden ser hasta un 20%, en general cuando lo interpreta gente que no está tan bien entrenada y en oclusiones distales o embolías cálcicas. Importante diferenciar oclusión de pseudooclusión. Estos dos casos se ven exactamente iguales, pareciera que la carótida está ocluida acá y está ocluida acá, entonces yo miro mi estudio tardío, puedo ver que en este caso, en mi estudio tardío, la carótida está ocluida con forma completa desde su segmento cervical hacia arriba, y en mi estudio tardío, en este caso, por ejemplo, la carótida está permeable, y esto es una pseudooclusión versus una oclusión real. Y eso se publicó recientemente en el stroke. Nosotros ocupamos siempre el TAC post-contraste para determinar oclusión de pseudooclusión. Este grupo en el stroke lo publicó usando TAC en múltiples fases, pero es la misma idea. Miren la fase más tardía para darle tiempo al contraste a llegar donde el lumen tiene un flujo lento y no necesariamente flujo cero. Esto es sumamente importante para diferenciarlo, porque sí cambia todas las estrategias de terapia y sí puede hacer, si es una oclusión carotídea, incluso puede considerar no hacer terapia por la peor tasa de recanalización versus que es una pseudooclusión de esos pacientes en general debiesen ir a terapia. Las colaterales son algo importantísimo a describir y fijarse en los pacientes con AVI isquémico, porque su presencia o ausencia hace que los infartos se agrandan más o más lentos. Hay múltiples escalas, yo les muestro esta que ocupa varias fases, entonces si es que tengo buenas colaterales en la fase 1 o en la fase 2, esos son considerados como colaterales presentes. Si es que no tengo colaterales, este paciente, da lo mismo lo que yo haga, va a progresar rápidamente y probablemente se vaya a infartar todo el tejido en riesgo. Esto es un ejemplo, paciente con 14 horas de evolución, oclusión de arteria cerebral media, llega a nuestro centro, muy buenas colaterales en angiotac, muy buenas colaterales en angiotac, muy malas colaterales en el angiotac, ambos recanalizados en forma rápida y efectiva, y el paciente con buenas colaterales desarrolla un pequeño infarto de las arterias perforantes que no tienen capacidad de circulación colateral, versus el paciente con malas colaterales desarrolla un extenso infarto maligno de arteria cerebral media que finalmente llevó a la muerte. ¿Cómo explicamos esto? Porque el infarto cerebral no es un tejido homogéneo, se divide en zonas, se divide en un núcleo isquémico, un área de penumbra isquémica, que es tejido disfuncionante pero rescatable, y la oligoemia benigna, que es tejido que no le debiese pasar nada siempre y cuando el paciente no reciba una noxa extra. ¿Ya? Eso sí lo podemos estudiar, hay varios softwares de perfusión, nosotros tenemos uno, que en este caso uno de Philips, que nos permite diferenciar y nos codifica el volumen de tejido muerto versus el volumen de tejido en riesgo con los parámetros utilizados de CDF y que es flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito en alguna de sus medidas. ¿Y eso por qué? Porque la progresión, y esto lo sabemos un tiempo, del volumen final del infarto es variable entre seres humanos. ¿Ya? Estos son pacientes con pobres colaterales en los rojos y vean lo poco que se demoraron en llegar a tamaños muy grandes de infarto versus estos pacientes que teniendo 20 horas de evolución tuvieron pequeños infartos porque su cerebro podía abrir rutas alternativas para llegar a esas zonas. ¿Ya? Y esto está demostrado también, el grado de pérdida de neuronas entre la diferencia entre el grupo inferior, el percentil inferior o el cuartil inferior versus el cuartil superior en pacientes con buenas colaterales. Las neuronas se pierden a una tasa de 2,1 millones por hora versus en el paciente con pobres colaterales se pueden llegar a perder a una tasa de 1,6 billones por hora. Entonces la evolución de un infarto está muy mediada por la capacidad del cerebro de abrir rutas colaterales para mantener perfundido área de isquemia, pero si no corrijo la oclusión, invariablemente el infarto se va a completar y aumentar de tamaño. Entonces, damos por exitosas las imágenes en esto y exitosas las imágenes en esto. Brevemente, la difusión es la secuencia de elección si está disponible, sobre todo para pequeños infartos, porque su especificidad y sensibilidad son altísimas a partir de 10 minutos después del infarto. No necesita horas de evolución. ¿Ya? Y en pequeños infartos donde el TAC, en infartos lacunares sobre todo, tiene sensibilidades menores al 50%, la difusión
sigue funcionando. Ahora, si hay sangre, se altera el campo magnético y los parámetros por sobre los cuales se basa la difusión pueden no funcionar tan bien, así que en presencia de sangre se puede invalidar o hacer más difícil su interpretación. ¿Ya? Sí falla cuando son muy precoces los síntomas, cuando el score, la severidad del stroke es muy baja, y cuando son pequeños infartos en troncoencéfalo o pequeños infartos lagunares por el tamaño de la lesión. AVE hemorrágico, algo hablaron dentro de la anatomía, los sitios típicos y atípicos, ¿no es cierto? El hematoma lobar, que si bien no es sitio típico hipertensivo, puede estar hasta un 10-15%. El hematoma talámico, el hematoma putaminal, el hematoma de núcleo dentado. Y el hematoma, o sea, el hematoma pontino y el hematoma de núcleo dentado, que son los sitios típicos de daño microangiopático por hipertensión arterial. A diferencia de los hematomas lobares, clásicamente que tienden a verse en angiopatía amiloidea, que tiene estos marcadores de múltiple microhemorragia, que es un marcador de la enfermedad. El AVE hemorrágico, el rol de las imágenes es un poquito más pedestre, entre comillas, que es medir el volumen, que se hace con esta regla A por B por C partido por 2, que es una sobresimplificación de la fórmula del elipsoide, pero es una aproximación rápida y relativamente efectiva en que se mide el diámetro mayor, el eje ortogonal y después el eje, cuánto se extiende en la dimensión cráneo-caudal perpendicular al eje de adquisición. Con eso se saca un volumen estimado. Con eso se monitorea el hematoma para que no haya expansión. O se busca que si es que se expande o no dentro de las primeras 24 horas. Los separamos en causas primarias, como dijimos, la hipertensión y la angiopatía amiloidea, y todas las causas secundarias que se puedan imaginar son hematomas parenquimatosos secundarios. Los riesgos de expansión en TAC sin contraste básicamente se resume a irregularidad de bordes y cualquier heterogeneidad dentro del hematoma, ¿ya? Que son áreas que pueden estar no coagulando por sangrado activo o que el paciente tiene algún tipo de alteración de coagulación, ya sea adquirida por fármacos o constitutiva como una, como una coagulopatía, una hemofilia o algo por ese estilo, en que no puedan coagular su sangre. Entonces, cualquier irregularidad en los bordes y cualquier heterogeneidad al interior del hematoma lo hace más riesgoso de expandirse. Hay un signo en angiotac que por algún minuto tuvo mucho bombo, pero lamentablemente no sobrevivió, que es el spot sign, que es este pequeño punto en fase arterial que se agranda en fase tardía, y eso predecía la expansión del hematoma con cierto grado de valor predictivo positivo. ¿Ya? Este es el mismo paciente, el control a las 6 horas con una expansión significativa del hematoma, lo que lleva a una mayor discapacidad, ¿ya? Pero con los estudios prospectivos se vio que su valor predictivo positivo dependía del tiempo y de la evolución, de cuándo se hacía durante la evolución de los pacientes, y no fue capaz de hacer válido como criterio de selección para terapias tipo ácido factor 7 activado. Este es el mismo concepto, solo que en fases más tardías, cualquier cosa que esté extravasando contraste, ¿ya? A la larga se acumula el contraste en fase tardía, eso lo que estamos viendo es que efectivamente hay algo sangrando, por ende predice mayor expansión del hematoma. ¿Cuándo hay que sospechar hemorragia secundaria? En pacientes jóvenes, ubicación lobar no profunda, que no sean hipertensos, no tienen tratamiento anticoagulante, y cuando tengan cosas raras asociadas en el TAC, como vasos dilatados, calcificaciones o un seno dural hiperdenso que abre una trombosis de seno dural. Eso se hace un score y se puede calcular el riesgo, pero la verdad que es bastante de criterio clínico. Por ejemplo, este paciente que debuta con un hematoma, con un edema desproporcionado a la fase de revolución del hematoma. Los hematomas en agudo no deben tener hematoma, no deben tener edema o mínimo edema, y podemos ver que el seno sigmoideo está denso y la vena de la B que desemboca ahí está densa, por ende esto es una trombosis venosa con infarto hemorrágico. O este paciente que no tiene un hematoma parenquimatoso propiamente tal, un pequeño hematoma parenquimatoso con una gran hemorragia intraventricular, que eso es muy típico de dos enfermedades, entre ellas, ¿no? La más habitual de hecho es una malformación arteriovenosa en el borde del ventrículo con ese aneurisma de flujo que fue el que se rompió y sangró hacia el ventrículo, de hemorragia intraventricular más que una hemorragia parenquimatosa. Entonces, en AVE hemorrágico el rol es bastante más pedestre, que es básicamente detectar, localizar, cuantificar y monitorear. Brevemente, hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Que es otro tema de mucha importancia.
La aproximación a la hemorragia subaracnoidea tiene que ser por patrones, y la manera en que se dividen los patrones son el patrón aneurismático, o sea, hemorragia gruesa en sistemas basales, patrón perimesencefálico, que es hemorragia centrada por delante del mesencéfalo, que tiene que cumplirse estos criterios que ya vamos a ver, y hemorragia en los surcos de la convexidad, ¿ya? O hemorragia de la convexidad. El patrón aneurismático, hay que buscar un aneurisma, ¿no es cierto? La sensibilidad y especificidad del angiotac son sumamente altas para la pesquisa de aneurisma, y estas son las ubicaciones que hay que buscar: complejo comunicante anterior comunicante posterior, top de la basilar y arteria cerebral media, que están marcadas aquí. Los falsos negativos van a ser cuando los aneurismas son muy pequeños, por pesquisa, no porque la técnica no los vea, sino que por el interpretador no los vea, en presencia de vasoespasmos, y pueden pasar ocultos. Si es que se trombosa, no entra el contraste, por ende no lo voy a ver en un angiotac. Y en aneurismas que se llaman no saculares, o a la larga no el típico aneurisma. ¿A qué me refiero con el no típico aneurisma? Este ejemplo, por ejemplo, un paciente con hemorragia subaracnoidea, aquí algo de sangre intraventricular, en que la angiografía muestra una irregularidad luminal de la arteria vertebral, y esto es un aneurisma disecante roto, es una disección arterial intracraneana rota como causa de la hemorragia. O este paciente con una hemorragia subaracnoidea con patrón aneurismático, una pequeña alteración en el contorno lateral de la arteria carótida interna acá, en que en la angiografía se puede ver que es como una ampolla de sangre, es una ampolla en un sitio de no bifurcación de la arteria carótida, y esos son los aneurismas tipo blister o blood blister-like, que es una causa importante de falsos negativos de hemorragia con patrón aneurismático. Este lo vamos a saltar por razones de tiempo. Y patrón perimesencefálico hay que conocerlo porque es otra enfermedad que la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Lo que sí tiene que ocuparse criterios sumamente estrictos en que la hemorragia esté anterior al mesencéfalo, que solo se extienda hacia anterior al aspecto posterior de la cisura interhemisférica y al aspecto medial de la cisura silviana. No puede llegar al valle silviano, sino solo hasta acá. No puede haber un coágulo intraventricular que hable de una gran cantidad de sangrado. Sí puede haber escasa cantidad de sangre en las porciones dependientes, que habla de recirculación de sangre, ¿no? Y no puede haber un hematoma parenquimatoso, y tiene que tener un estudio de buena calidad negativo. Ese estudio de buena calidad puede ser una angiotac o una angiografía, dependiendo del centro. Hay centros que requieren angiografía y otros centros que pueden quedarse con el angiotac, y eso es tema de discusión al problema. ¿Por qué es importante hacer la distinción? Porque esta es una entidad benigna con un buen outcome y muy anecdótica tasa de resangrado, ¿ya? El problema es que este patrón de hemorragia sí puede tener un aneurisma, ¿ya? Hasta un 5% de los casos que cumplen los criterios del patrón sin estudio geográfico van a tener un aneurisma, y los aneurismas de circulación posterior pueden mostrar este patrón de sangrado. Así que no solo el patrón, tiene que haber un estudio geográfico asociado. Y la epidemiología de la enfermedad es completamente distinta. No tiene la predilección por el sexo femenino que tiene la hemorragia subaracnoidea, y la edad es un poco menor. Y por supuesto el factor de riesgo como hipertensión arterial no tiene nada que ver en esta entidad. El patrón de la convexidad hay que conocerlo porque son muchas causas distintas, entre ellas se llama el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, también llamado Cole-Fleming en algún minuto, en que tiene este arrosareamiento de los vasos sanguíneos, y es una enfermedad no inflamatoria, es un problema de tono vascular, no es un problema de inflamación vascular. Esto no es una vasculitis, es un problema de disfunción endotelial y tono vascular, y aquí podemos ver la irregularidad de los vasos sanguíneos, que puede ser diagnosticada con un angiotac si es que yo lo busco y lo miro bien, en especial en estos pacientes con sangre en la convexidad, ¿ya? Y esto es parte de un espectro que puede ser asociado a alteraciones parenquimatosas con algo de hemorragia, y eso ya lo transforma en un PRES o un síndrome de encefalopatía posterior reversible, cuando tiene alteraciones en el parénquima. Y esta es la razón de hacer la diferencia, porque los diagnósticos diferenciales son distintos según el patrón, ¿no es cierto? Si es que tengo un patrón difuso o aneurismático, siempre está el trauma porque es la causa más frecuente, pero en hemorragia subaracnoidea no traumática, si tengo un patrón, el aneurisma saccular está aquí, versus si es que perimesencefálico baja al segundo lugar, y de la convexidad es mucho menos frecuente, y hay un montón de otras causas que pueden dar ese patrón. Entonces hay que conocer la aproximación por patrones a la hemorragia, ¿no es cierto? Si es hematoma parenquimatoso o no, si es lobar, angiopatía amiloidea, si es profundo, hipertensión arterial en pacientes con la epidemiología adecuada,
hay que saber cuándo sospechar hematomas secundarios. Si es hemorragia subaracnoidea, hay que dividirla en estos 3 patrones, y ya vamos a ver por qué. Y si mi hemorragia es extraaxial, tengo que diferenciarla si es un hematoma subdural o un hematoma epidural, por el riesgo y el cambio de manejo, y sobre todo el riesgo de expansión y la asociación a fracturas de cráneo. En la hemorragia subaracnoidea, yo tengo que diferenciar rápidamente. Si es que tengo un aneurisma, me da lo mismo el patrón. Si tiene un aneurisma y tiene hemorragia subaracnoidea, no puedo asumir que ese aneurisma no se rompió, por ende va a tratar. Ahí el patrón es irrelevante. Si es que tengo un angiotac, o sea, tengo una hemorragia subaracnoidea y no veo el aneurisma, tengo que fijarme en el patrón. Si es un patrón aneurismático, tiene que ir a angiografía, y si es positiva, va a tratamiento. Si no, tiene que ir a angiografía, y si la angiografía es negativa, tengo que volver a repetir una angiografía, entre 7 y 10 días. ¿Ya? Porque patrón aneurismático significa estar ultra seguro de que no tengo un aneurisma, por el riesgo de resangrar. Si es que es solo en los surcos, tengo que ver si hay un ambiente de vasculitis, y eso es mucho más de historia clínica. Los pacientes con historia de vasculitis tienen un deterioro cognitivo, una cefalea que no es tan intensa, y vienen en un ambiente un poco distinto, tienen lesiones múltiples en el encéfalo, y la angiografía aquí realmente no cumple un rol tan importante, más que el estudio de confusión lumbar, marcadores serológicos y eventualmente estudio de pared vaso. Si es que no tiene historia de vasculitis y tiene una historia de cefalea y tal sin deterioro cognitivo previo, hay que pensar en esta presis, síndrome de vasoconstricción reversible, y la trombosis venosa cortical. Si es que es un patrón perimesencefálico, yo podría considerar detener el estudio, si bien hay muchos centros que todavía prefieren tener al menos una angiografía cerebral formal para asegurarse que no haya nada raro. Y lo que sí, no hay una ganancia real en repetir la angiografía o repetir estudios una vez que yo tengo rotulado a mi paciente como hemorragia perimesencefálica. Con eso quiero terminar. Creo que estamos en el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Voy a dejar de compartir pantalla. Doctor, ¿usted puede usted que dice Q&A? Ya, vamos. En el trauma, el TAC de elecciones, con o sin contraste, vamos a responder en vivo. Sin contraste, a no ser que tú pienses que haya un trauma venoso, en que haya que hacer un estudio contrastado para ver que no haya una trombosis venosa asociada. Ahora, habitualmente, el trauma venoso o las secuelas del trauma venoso son un fenómeno tardío post-TAC, ¿ya? La única razón para hacer un estudio contrastado es en pacientes con alto riesgo de trauma cerebrovascular, ¿ya? Que tengan fracturas de base de cráneo o algo así, en que tú quieras hacer un estudio angiográfico no invasivo, más que un TAC con contraste. ¿Cuáles son los puntos de reparo para diferenciar entre supratentorial e infratentorial en neuroimágenes? Es la hoja del tentorio. El tentorio es este pliegue que corre hacia medial, que separa el encéfalo, el cerebelo por debajo, el encéfalo por arriba, y el tronco encéfalo atraviesa a través de la incisura tentorial. ¿Ya? Eso es lo que define supratentorial e infratentorial. Una lesión puede estar en la hoja del tentorio por sobre y seguir siendo supratentorial, o en la hoja del tentorio por bajo, porque pueden estar adosados al tentorio, tanto meningiomas como hematomas, por ejemplo. ¿Qué características permiten diferenciar un higroma de un subdural crónico cuando la densidad es similar? En TAC, ninguna. ¿Ya? Porque la densidad de la sangre lisada, cuando ya no tiene globina, es idéntica al líquido. Lo que tú tendrías que hacer ahí sería hacer un estudio con una resonancia, una secuencia que se llama FLAIR, que a la larga puede distinguir lo que es líquido puro, un higroma subdural, de líquido impuro, que sería un hematoma subdural crónico isodenso al líquido. Pero el TAC no te lo va a permitir jamás, porque la morfología es idéntica. La trombectomía solo sirve para grandes arterias, está aprobada para grandes arterias, estamos extendiendo la terapia a oclusiones M2 y a la larga cuando es una rama, ponte tú una división frontal en un hemisferio dominante que puede ser sumamente discapacitante, tú vas a ir a tratar de destapar esa arteria más distal que son los segmentos M2, M3. A2 también, porque si es que es una arteria cerebral anterior, ponte tú una cosa que se llama una arteria cerebral anterior bihemisférica, ese paciente puede quedar con paresia de ambas extremidades inferiores por infarto del lóbulo paracentral, que es el que inerva
la corteza que inerva los movimientos de las piernas. Así es que por ahora está ultra validada, nivel de evidencia tipo 1A, para oclusión de grandes vasos, definido como M1 y arteria carótida interna, pero hay muy buena evidencia para ir un poco más allá. El problema es que cada vez que tú te alejas a vasos más pequeños, la efectividad de la trombolisis es superior y el riesgo de complicaciones es mayor. Entonces tienes que tener los dispositivos adecuados y un equipo, ojalá biplano, que tiene 2 arcos que te permitan navegar con confianza hacia arterias más pequeñas. ¿Hay alguna manera de estimular el crecimiento de colaterales como parte del tratamiento de la isquemia? En agudo hay investigación, pero nada que cambie dramáticamente hasta ahora, ¿ya? Es más importante lo que está en neuroprotección, más que en aumento de colaterales. Sí hay que evitar todas las noxas, que sea la hipotensión. O sea, si van a ustedes participar en el traslado de un paciente con un infarto, ese paciente no se puede hipotensar durante el traslado y no lo pueden sentar, ni lo pueden parar. Ese paciente tiene que estar acostado plano, con vía gruesa para pasar volumen, para evitar la hipotensión y cualquier otra noxa, ¿ya? Formas de estimular las colaterales, estas son 2 preguntas juntas. La verdad que ninguna que yo les recomiende, porque los pacientes con mejores colaterales son pacientes que tienen estenosis proximal o daño microvascular que ha venido aumentando las colaterales. Los niños tienen colaterales maravillosas, los adultos jóvenes es variable, pero en general los pacientes con altos factores de riesgo cardiovascular han tenido tiempo, o con estenosis cervical han tenido tiempo de desarrollar colaterales, pero no es una cosa que le vayamos a descartar a la gente, o sea, a recomendar a la gente. AV hiperagudo es una definición práctica, que significa que lleva menos de 6 horas de evolución. Eso es todo lo que dice el AV hiperagudo. Tiene algunas características en imágenes que lo permiten diferenciar. ¿Por qué las 6 horas? Porque eso nos permitía, antes de los estudios de trombectomía en ventana extendida, eran los pacientes que podíamos meter al angiógrafo y abrirle y ir a hacer la trombectomía. ¿Ya? Eso es una definición súper operativa. Hay algunas cosas celulares a nivel celular que varían, pero esos cambios, no hay nada mágico que sea 6 horas o no, es parte de las guías clínicas, por eso lo separamos en 6 horas. Cuando envía a un paciente con sospecha de AVE a un TAC sin contraste, el mismo radiólogo evalúa si necesita un angioTAC posterior. A ver, todo código stroke, independiente de la gravedad de stroke, debería ser evaluado con un angioTAC, con un TAC sin contraste y un angioTAC craneal y cervical. ¿Por qué? Porque pacientes con con infartos leves, en ellos pueden tener, creo que hasta un 5 a 10%, pueden tener una oclusión arterial proximal de grandes vasos y estarla tolerando bien. El problema es que esos pacientes que están en esa situación con un stroke leve y una oclusión de grandes vasos, hasta un 30% de ellos se puede deteriorar dentro de las primeras 24 a 72 horas si es que yo no soluciono la oclusión. Entonces, todo código stroke debiese tener en un centro de stroke, lo que se llama un centro de stroke comprensivo, que tenga capacidad de solución, debiese tener un estudio angiográfico. ¿Quién es mundo ideal? ¿Ya? Si tú no tienes acceso a angioTAC porque el tecnólogo que está no lo sabe hacer o por alguna razón, los pacientes con stroke severo, ¿qué significa stroke severo? NIH de 10 o más, o 10 a 12, dependiendo de donde lo lea, que es el score de stroke, de la gravedad de stroke. Un alto puntaje definido como más de 12 puntos en el NIH, ese paciente tiene altísimo riesgo de tener una oclusión arterial proximal. Y si tiene una oclusión arterial proximal, hay que arreglárselas para mandarlo a un lugar que lo pueda solucionar si está en periodo de no me quedó claro en la HCA que el aneurisma era de buen outcome, pero alto riesgo de sangrado. No. En la HCA perimesencefálica, que es otra enfermedad, esa enfermedad, la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, que se define como un cuadro clínico radiológico en el que tú tienes un paciente con una hemorragia subaracnoidea que se presenta con cefalea ictal confirmada con TAC, con un patrón característico, sin una causa en el estudio angiográfico, y ese paciente además está en Glasgow 15, tú puedes bautizarlo como hemorragia perimesencefálica. La hemorragia aneurismática es un cuadro de pronóstico variable en que la cantidad de sangre es de las primeras
de los factores independientes más importantes de pobre. O sea, si tiene poquita sangre y tiene un aneurisma roto, ese paciente probablemente le va a ir bien. Pero si tú tienes un aneurisma, no puedes llamar a eso una hemorragia perimesencefálica, está prohibido. Tú, si ves, da lo mismo la cantidad de sangre que veas. Si ves un aneurisma, lo tienes que considerar como un aneurisma roto, por el riesgo que lesiones tienen de resangrar, y el segundo sangrado tiende a ser lejos peor que el primer sangrado. Eso. Muchas gracias, doctor Cruz, por su presentación. Estuvo muy buena, quedó muy claro todo. Me alegro. Un poco larga y con harto contenido, porque quería darles un barniz completo de las cosas que podemos hacer en imágenes y la importancia que tienen las imágenes en los procesos de decisión y toma diagnóstica, y sé que van a profundizar mucho de estos temas después a lo largo del temario, entonces por eso no quise entrar muy hondo